En un conflicto donde cada movimiento es analizado al detalle, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rompe el silencio tras un hecho que ha dado vuelta al mundo: la muerte de 5 periodistas en un bombardeo cerca del Hospital Nasser en Gaza. El general de brigada Efi Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, confirmó que las tropas realizaron una operación en la zona del Hospital Nasser, en Khan Yunis. Reconoció que hubo víctimas civiles, entre ellos periodistas, y aseguró que las FDI no atacan intencionalmente a civiles y que cada incidente se investiga a fondo. Mientras el mundo condena, Israel insiste en que jamás convierte hospitales en centros de mando y escudos humanos. Hoy te contamos lo que pasó, qué dicen los voceros israelíes y por qué este incidente podría marcar un nuevo punto de tensión en la guerra. Más temprano hoy, las tropas de las FDI llevaron a cabo un ataque en la zona del Hospital Nasser en Khan Yunis. Estamos al tanto de los reportes que indican que civiles, incluyendo periodistas, resultaron afectados. Quiero dejar algo claro desde el inicio: las FDI no atacan intencionalmente a civiles. Hacemos todo el esfuerzo posible para reducir al mínimo el daño a la población mientras garantizamos la seguridad de nuestras tropas. Cualquier incidente que despierte preocupación en este sentido es abordado por los mecanismos correspondientes dentro de las FDI. Estamos operando en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamás usan deliberadamente la infraestructura civil, incluidos hospitales, como escudos. Incluso han operado desde el propio Hospital Nasser. Hamás comenzó esta guerra, creó condiciones de combates imposibles y la sigue prolongando al mantener cautivo a 50 de nuestros rehenes. Dicho esto, como un ejército profesional comprometido con el derecho internacional, tenemos la obligación de investigar nuestras operaciones a fondo y con seriedad. El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice de inmediato una investigación para entender la circunstancia de lo ocurrido y cómo sucedió. Informar desde una zona de guerra activa conlleva un riesgo enorme, especialmente en un conflicto contra una organización terrorista como Hamás, que se esconde cínicamente detrás de la población civil. Como siempre, presentamos nuestras conclusiones con la mayor transparencia posible. Lamentamos cualquier daño a personas no involucradas y seguimos comprometidos a luchar contra Hamás, tomando todas las precauciones necesarias. Jerusalén, Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se disculpó por el incidente ocurrido el lunes en Gaza, en el que murieron 5 periodistas durante el bombardeo del Hospital Nasser. Netanyahu declaró el lunes: Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el Hospital Nasser de Gaza. Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros justos objetivos son derrotar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa. El ejército israelí prometió una investigación. El general de brigada Efi Defrin, portavoz militar israelí, declaró: como militares profesionales comprometidos con el derecho internacional, estamos obligados a investigar nuestras operaciones de forma exhaustiva y profesional. El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice una investigación de inmediato para comprender las circunstancias de lo sucedido y cómo sucedió. Defrin añadió que los desafíos que enfrentan las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en la lucha contra Hamás son numerosos. Informar desde una zona de guerra activa conlleva un riesgo inmenso, especialmente en una guerra contra una organización terrorista como Hamás, que se esconde cínicamente tras la población civil. Jonathan Spire, del Foro de Oriente Medio, declaró que los periodistas están muy familiarizados con las tácticas militares de Hamás. Creo que debemos contextualizar esto. Se trata del papel de los hospitales que Hamás utiliza en la Franja de Gaza. Spire recordó cómo una conversación con un periodista en Gaza reveló cómo Hamás utiliza los hospitales. Hablaba por WhatsApp con alguien que se encontraba en el hospital Al-Aqsa en Gaza el verano de 2020. La persona me dijo: sí, estoy en el hospital. Estamos rodeados de operativos de Hamás. Hay ciertas partes del hospital a las que no permiten acceder porque son de uso exclusivo de Hamás.
así que fue un testigo presencial quien me lo contó. Y creo que esto encaja con la idea que Hamás, con mucho cinismo, está utilizando las instalaciones médicas. Mientras tanto, en el despacho oval, el presidente Trump espera que la guerra termine pronto. El presidente señaló: "Creo que en las próximas 2 o 3 semanas tendremos un final definitivo. Es difícil decirlo porque han estado luchando durante miles de años. Si quieren saberlo, ha sido un foco de tensión desde siempre. Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente tiene que recordar el 7 de octubre. Este incidente refleja la complejidad de una guerra donde las líneas entre objetivos militares y civiles se vuelven difusas. La disculpa de Netanyahu busca enviar un mensaje de responsabilidad, mientras Israel recalca que la raíz del problema es el uso cínico de hospitales por parte de Hamás. Sin embargo, la muerte de periodistas siempre genera indignación y pone a prueba la narrativa oficial. Los próximos días serán clave para ver los resultados de la investigación anunciada por el Estado Mayor israelí. ¿Logrará Israel mantener el apoyo internacional mientras se enfrenta a Hamás en un terreno tan sensible como los hospitales? ¿Y qué impacto tendrán estas muertes en la opinión pública global? La guerra continúa y, en medio de ella, la verdad sigue siendo uno de los campos de batalla más difíciles. Caminando en el desierto, aprendí a confiar en ti. Cruzando el mar, vi tu mano de poder. Y en la montaña vi tu gloria resplandecer. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Soy el gran yo soy, creerás, soy el gran yo soy. Cuando me he sentido solo, tú me hablas siempre a mí. Tu aliento me motiva a seguir, y en tu palabra yo me fortaleceré. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir: mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Soy el gran yo soy, creerás, soy el gran yo soy. Nadie te podrá hacer frente, no